El glucógeno es un carbohidrato constituido por unidades de glucosa. Está presente en organismos animales, en el hombre, por ejemplo. Es una comparación con el almidón que está presente en los vegetales, ¿ya? El almidón también está constituido por unidades de glucosa. Hay cierta disposición en su estructura que vamos a ver seguidamente. Es importante realizar el estudio del glucógeno porque está vinculado a algunos estadios que tienen que ver con el metabolismo del glucógeno y la salud. O sea, deben existir enzimas que las degradan, ¿no? Enzimas lisosomales se denominan en forma general. Ahora, respecto a la síntesis, vamos a primero explicar la síntesis y luego los aspectos que tienen que ver con estados de salud, ¿ya? En el hígado se encuentra en un promedio del 6% en peso, en el músculo 1%. Pero si nos damos cuenta, si un hígado en una persona de 70 kilos, un hígado puede pesar 1800 gramos, eh, son solamente gramos los que se puede encontrar. En cambio, en el músculo, en una persona de 70 kilos, el 1% es una cantidad mucho mayor respecto al glucógeno. ¿Y por qué es importante el glucógeno? Porque es reserva de energía. Por ejemplo, en el ayuno, el glucógeno se empieza a degradar y sea del hígado o sea del músculo, va a ser utilizado. Del hígado es degradado hasta glucosa y se continúa en el torrente sanguíneo abasteciendo de energía entonces de esta manera en todo el organismo. En cambio, el glucógeno que se almacena en el músculo es de utilidad en el sentido de proveer de energía en ayuno, por ejemplo, solamente para el músculo. El glucógeno del músculo es de utilidad solamente para el músculo cuando lo necesita. Bueno, en el ejercicio o en el trabajo, en la contracción muscular utiliza glucógeno del músculo. Bien, respecto a la estructura, como decíamos en un principio, tiene algunas características que podemos mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, una molécula de glucógeno, acá lo tenemos en verde, entre 100.000 y 120.000 moléculas de glucosa están presentes en una molécula de glucógeno. Podemos decir a nivel de moles inclusive, ¿no? Vemos que un glucógeno, una estructura de glucógeno, tiene ciertas ramificaciones, dice de 12 a 18 unidades, ¿no? Se dice alfa glucosas por la disposición del grupo OH del carbono 1, tiene una orientación hacia abajo, ese es en el glucógeno, ¿no? Entonces, la estructura está formada por dos tipos de enlaces, alfa 1, 4 glucosídicos y 1, 6 glucosídicos. Alfa 1, 4, por ejemplo, acá lo podemos observar, carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4, ¿no? Pero también hay carbono 6, carbono 1. Este carbono 6 es el que inicia la ramificación y el 1, 4 es el que hace la secuenciación en forma lineal. A ver, eh, es importante
Percibir, estamos señalando de una manera síntesis o glucogénesis del metabolismo del glucógeno, y hacia el lado derecho tenemos degradación o glucogenólisis. ¿Por qué es importante que se detalle acá estas quienes participan, no? Aquí, por ejemplo, glucógeno sintasa en el citoplasma se realiza, requiere de ATP, cebador. En cambio, en la degradación tenemos glucógeno fosforilasa estimulada por adrenalina en el músculo, glucagón en el hígado, inhibida por la insulina. Pero aquí lo que debemos percibir rápidamente es que son dos vías metabólicas distintas. La glucogénesis es una vía y la glucogenólisis es otra vía. O sea, no es la inversa. Son dos vías diferentes. Que se relacionan, sí, pero son dos vías diferentes. Ya. Bien, la glucogénesis entonces se denomina así a las reacciones que participan en la síntesis de glucógeno, ocurre en el citosol. Aquí estamos anotando, por ejemplo, dice uridindifosfato glucosa como donador de glucosa. Podemos decir es la glucosa activada que va a iniciar esta reacción. Un cebador se refiere a una estructura predeterminada que está presente y que allí se va a iniciar la síntesis de glucógeno. Y quien participa allí específicamente es una glucógeno sintetasa. Ya, ahora, tiene un estadio de activo y uno de inactivo. En este caso es activo cuando no está unido a fósforo. Eso es en la síntesis. Vamos a ver que en la degradación sí está unido a fósforo, pero aquí glucógeno sintasa no está unido a fósforo. Y participan una serie de enzimas que van a hacer la ramificación. O sea, ya para hacer el enlace 1,6 glucosídico. Aquí tenemos, es una sola estructura que se somete a la glucógeno sintasa, a la acción de la glucógeno sintasa, y luego a una enzima ramificante. En un principio, las unidades de glucosa se van adicionando, 1,4, 1,4, sí. Cuando tiene cierta extensión, porque acá lo tenemos, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 11. Cuando tiene 11 unidades de glucosa, va a trasladar de una rama, por ejemplo, 6 unidades y lo pasa a otra rama, haciendo el enlace 1,6 glucosídico. Esto hace la enzima ramificante. Enzima ramificante denominada también 1,4, 1,6 amilotransglucosidasa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, las mismas unidades de glucosa lo tenemos aquí. Ha hecho un enlace acá, 1,6. Lo que estamos confirmando, ¿no? La glucogenólisis no es el reverso de la glucogénesis, es una vía diferente. Participan otras enzimas y vamos a ver que de todas maneras se relacionan por el tipo de hormonas que van a participar. La degradación, o sea, la glucogenólisis va a implicar a enzimas de desramificación. En este caso, es la enzima unido al fósforo se denomina glucógeno fosforilasa, que es la que inicia la liberación de unidades de glucosa, acá están, ¿no? Glucosa 1-fosfato. Esas unidades de glucosa lo tenemos todavía en el citoplasma, ¿no? Y lógicamente, la limitante de la velocidad de esta degradación está en la concentración de la glucosa 1-fosfato y las hormonas respectivas. Entonces tenemos acá la
Glucogenólisis. La enzima fosforilasa empieza a liberar unidades de glucosa de uno en uno. Va rompiendo el enlace 1,4-glucosidasa, ¿ya? Va rompiendo enlaces 1,4-glucosidasa. Por ejemplo, hasta cierta proporción. En la siguiente proporción, en la siguiente reacción con la glucanotransferasa observamos, ¿no? Entonces, hasta que, por ejemplo, acá dice, hay 4 unidades, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ha liberado 2 y queda 4. Pero de las 4 que quedan, aquí esto es, son 3 unidades de glucosa, es un trisacárido. Este trisacárido, por acción de la del glucano transferasa, lo va a transferir a esta otra cadena. Mire, estos 3 están acá. Entonces, solamente nos queda el enlace 1,6. Ahí actúa la enzima desramificante, ¿no? O sea, 1,6 glucosidasa, ¿no? Alfa 1,6 glucosidasa. Y ya tenemos acá una sola, una sola cadena. Ahí actúa la fosforilasa, conforme vemos acá, y va liberando unidades de glucosa como glucosa 1-fosfato. Es importante para ir pensando. Hemos dicho que la glucosa 1-fosfato que se forma en el músculo, luego de la glucogenólisis, o sea, luego de la degradación del glucógeno, tenemos glucosa 1-fosfato. Va a servir solamente al músculo. En cambio, el glucógeno que se degrada del glucógeno, perdón, sí, o sea, la glucosa 1-fosfato que se degrada del glucógeno en el hígado, sigue el torrente sanguíneo y va a servir para todo el organismo. Eso es importante en el ayuno. Pero estamos hablando de un ayuno de 12 horas a 18 horas. ¿Por qué? Porque el glucógeno se utiliza también rápidamente. Es de gran utilidad como reserva energética, se degrada, pero rápidamente. O sea, si es un ayuno más prolongado, ya existen otros mecanismos porque se va a obtener glucosa ya de otras moléculas, de lípidos y de proteínas, pero estamos exclusivamente en lo que es carbohidratos. De allí que los deportistas, ¿no? Los de competencias oficiales, ellos hacen una regulación de glucógeno hepático muscular y muscular, lo utilizan rápidamente. En sus actividades deportivas de exigencia eh, deportiva máxima, ellos van a utilizar glucógeno en forma inmediata. ¿Ya? Vamos a ver otra imagen acá. Respecto a las proporciones, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, como hemos dicho, hay una proporción acá. El glucógeno muscular no supera el 1%, no supera el 1%. Se corresponde con 245 gramos de glucógeno como reserva. A nivel hepático, en esa misma proporción, se corresponde con 90 gramos. Y también a nivel extracelular hay un aporte de 10 gramos. Continuando, aquí en la parte inferior tenemos glucosa. Hay una flecha que indica que está ingresando y una que está saliendo. Post ingesta de los alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? Está siguiendo esta flechita que está ingresando a este ciclo. En la parte superior tenemos el glucógeno. Aquí está nuestra estructura sintetizada, glucógeno sintetizado. Esta es la glucosa que viene del torrente sanguíneo, por ejemplo. Eh, las enzimas, en este primer paso, la glucosinasa que actúa sobre glucosa es en el hígado.
por ejemplo, acá dice glucosinasa, para mí eso ocurre en el hígado. En el músculo esquelético, la enzima se llama exocinasa. Exo es en el músculo. Y es el mismo mecanismo, pero la enzima es exocinasa. Bien, entonces, la glucosa del torrente sanguíneo ingresa al hepatocito, participa la enzima glucosinasa, tenemos magnesio más 2. Se utiliza un ATP acá, ¿sí? Un ATP para iniciar este mecanismo metabólico en la síntesis de glucógeno. Y entonces estamos fosforilando la glucosa 6-fosfato. Tenemos ya nuestra glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, su primer paso enzimático, utiliza la enzima fosfoglucomutasa y pasa el carbono 6 de posición 6 a posición 1. A posición 1, ¿sí? Glucosa 1-fosfato. Y continuamos por el lado izquierdo, en el sentido de la flecha. Fijemos esta glucosa 1-fosfato se va a unir a un UTP, uridín trifosfato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este UTP libera un fósforo, ¿sí? Y la glucosa 1-fosfato se va a unir y queda UDP, glucosa pirofosforilasa. Esta es la enzima. Va a quedar lo de acá, uridina difosfato de glucosa. Entonces, si acá dice pirofosfato, ¿de dónde sale el otro fósforo? El otro fósforo sale de acá, de la glucosa 1-fosfato, ese fósforo, sale uno. Y uno de acá del UTP, ahí está pirofosfato, está acá. Y UDP, queda acá UDP, se une a la glucosa, lo tenemos aquí, uridina difosfato de glucosa. Aquí rápidamente actúa uridina difosfato glucosa pirofosforilasa, rompiendo este enlace de alta energía y se continúa. Este uridina difosfato de glucosa se dirige hacia lo que se denomina cebador de glucógeno. ¿Ya? El cebador de glucógeno contiene una proteína denominada glucogenina. La glucogenina, en su estructura, esta es una proteína, en su estructura tiene tirosina, aminoácido tirosina. Este uridín difosfato glucosa se une a un resto de tirosina, que es un aminoácido de esta proteína glucogenina. Allí es lo que se constituye cebador de glucógeno. Ahí está la primera unidad de glucosa. Lo que se ha liberado acá, lo que se ha liberado en este paso previo, pirofosfatasa inorgánica. ¿Ya? Se ha liberado. Ahora, continuamos. Entonces ya tenemos nuestro primer glucógeno. El siguiente glucógeno participa con la enzima ya de la glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. Hemos dicho que la glucógeno sintasa no está fosforilado. Acá a la derecha tenemos glucógeno fosforilasa. Este sí está fosforilado, pero ese es el mecanismo de degradación. Aquí estamos en síntesis. No está fosforilado, ahí está activo. Entonces, las unidades de glucosa en forma lineal hacen a través de alfa 1,4 glucosidasa, ¿no? Entonces, se va incrementando esas ramas en forma lineal, primero lineal y después se va a ramificar. Acá libera entonces el UDP, que estuvo unido a esta glucosa, libera y se va a fosforilar como vemos en la parte inferior, utilizando un ATP. Gasto son 2 ATPs, ¿de acuerdo? Uno en el primer paso con glucosinasa y aquí con la sinasa que va a convertir el UDP en UTP. 2 ATPs gasto. Bien, entonces se continúa estas unidades de glucosa van formando primero en forma lineal, 1,4, y luego actúa la enzima de ramificación
Hemos dicho que es la 1416 amilotranslglucosidasa, está constituyendo nuestro glucógeno. Si hemos dicho que la glucógeno sintasa actúa sin fosforilar, entonces significa que la insulina, va a favorecer este paso, de acuerdo a este gráfico que tenemos. La insulina inhibe, por ejemplo, el AMP cíclico, ¿no? Entonces no va a activar a esta enzima, el AMP cíclico, no activa, porque si lo fosforila, ya lo inactiva. Entonces, ¿pero quién va a activar a través del AMP cíclico? Glucagón, adrenalina. Hay otras hormonas, vasopresina, oxitocina, angiotensina 2, las catecolaminas en general. O sea, las impresiones eh, fuertes, ¿no? Van a conjeturar una respuesta de este tipo, de glucógeno fosforilasa. Entonces ya estamos, hasta aquí fue síntesis de glucógeno. Ahora sí va a empezar la degradación, ¿no? Entonces, un ayuno de 12 a 18 horas perfectamente encaja esta explicación. Porque luego de 2, 3 días ya es otro mecanismo, ¿ya? Que también va a utilizarlo, pero a partir ya de proteínas, lípidos, pero ya son otros mecanismos. Aquí estamos 12 a 18 horas de ayuno. Esas impresiones fuertes, esas cosas, ¿no? Entonces, la primera enzima que se activa acá es la glucógeno fosforilasa, ¿no? Ingresa un fósforo inorgánico, ¿sí? Y con este estímulo MP cíclico se activa. Entonces el glucógeno, que está constituido por unidades de glucosa, primero va liberando, hemos dicho, glucosa 1-fosfato va liberando, ¿no? Luego participa glucanotransferasa, hemos visto, cuando transfiere el trisacárido de una rama hacia otra y deja solamente un enlace 1,6 y allí actúa la enzima de ramificante. Y al final nuevamente actúa a esta glucógeno fosforilasa liberando glucosas 1-fosfato. Acá está, glucosa 1-fosfato. Nuevamente va a actuar la fosfoglucomutasa con magnesio presente. Tenemos la glucosa 6-fosfato. Acá actúa la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Liberando fósforo inorgánico y esta glucosa 6-fosfato libera nuestro fósforo y sale glucosa hacia el torrente sanguíneo. Ya, esa era la manera en forma genérica y descriptiva respecto al mecanismo de cómo se sintetiza y se degrada el glucógeno. Observen acá. El estímulo hemos dicho para la glucogenólisis, acá, la adrenalina. La adrenalina estamos hablando a nivel muscular, ¿de acuerdo? Y cuando decimos glucagón a nivel hepático, en este caso estamos en músculo. Lógicamente la adrenalina se une a los receptores beta de la membrana misma, entonces se convierte a adenilciclasa inactiva y lo activa. Esta molécula inmediatamente va a utilizar un ATP y lo convierte en AMP cíclico. De allí viene nuestro AMP cíclico, viene de un ATP. Este AMP cíclico aquí estimula lo siguiente, mire, ¿ve? Proteína sinasa inactiva dependiente de AMP cíclico lo va a activar a proteína sinasa activa dependiente de AMP cíclico. Y acá veamos la fosforilasa sinasa B. A ver, espera. Dice inactiva, ¿no es cierto? Inactiva. Y acá dice fosforilasa sinasa A activa. Si nos damos cuenta, acá está interviniendo un ATP. Entonces acá tenemos fosforilasa sinasa activa. Recordemos que estamos en la glucogenólisis.
Entonces, ahorita explicando este mecanismo de glucogenólisis. Esta fosforilasa sinasa A activa está unido a fósforo, actúa sobre una fosforilasa B inactiva. ¿De qué manera actúa? Fosforilando, ¿no? Acá tenemos, utiliza otro ATP, lo fosforila y tenemos fosforilasa A activa. La fosforilasa A activa, que está unido a fósforo y que partió este mecanismo del AMP cíclico, influido por hormonas como la adrenalina, también puede ser catecolaminas, ¿qué va a pasar? El glucógeno que está acá sintetizado, observen, por acción de la fosforilasa hemos dicho, ¿no? Glucógeno más, ya liberó glucosa 1-fosfato. ¿De acuerdo? Es el mecanismo que explica cómo libera la glucosa 1-fosfato. Y esto va a continuar en la medida de la necesidad del organismo. Sin embargo, hay un mecanismo contrarregulador, ¿no? Que estaría relacionado con la no degradación, o sea, tiene que inactivarse este paso. Entonces acá tenemos esta proteína sinasa activa dependiente de MP cíclico, que activó a las fosforilasas correspondientes. Acá va a actuar sobre un inhibidor en el momento que ya se ha conseguido la degradación en moléculas en número adecuado, ya acá tenemos inhibidor. Entonces utiliza también un ATP que da fósforo y nos queda activa nuestro inhibidor 1-fosfato. Es activo, va a actuar ya sobre otra proteína fosfatasa. ¿Qué es lo que hace esta proteína fosfatasa? Hace liberar el fósforo a esta fosforilasa sinasa. Al liberarlo, lo está inactivando. También va a actuar sobre una proteína fosfatasa 1 que va a favorecer que esta fosforilasa A activa libere fósforo. Entonces lo está inactivando. Ya. Aquí, ¿el calcio influye en este paso? Sí influye el calcio, en este paso en la parte superior. ¿Ya? Pero en la degradación ya no influye. Aquí tenemos insulina sobre favorece que la glucosa 6-fosfato favorece en la síntesis, pero no en la degradación. La insulina, o sea, en este caso estaría inhibiendo la degradación. El mecanismo en el músculo, ¿no? Control de la glucógeno sintasa en el músculo. Bien, podemos ver que se inicia con el estímulo de la adrenalina, puede ser otras hormonas, hemos dicho, ¿sí? Las catecolaminas en general, la angiotensina 2. Y acá estamos viendo el resultado. eh, Glucógeno más uridina difosfato glucosa, tenemos glucógeno, síntesis de glucógeno. Entonces, control de glucógeno sintasa en el músculo. La adrenalina se une al receptor beta, estimula y convierte adenilciclasa inactiva que se encuentra en la parte inferior de la membrana celular y sintetiza en adenilciclasa activa. Para ello, inmediatamente un ATP se va a convertir en AMP cíclico, el cual, de igual manera, estimula a una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico inactiva y lo activa. Estamos en la síntesis, ¿no? Entonces, proteína sinasa dependiente de AMP cíclico activa. En este caso, la, la glucógeno sintasa B inactivo está unido a un fósforo, ¿sí? Ya. Aquí, glucógeno sintasa activo no está unido a fósforo, lo que hemos dicho, ¿no? La glucógeno sintasa no está unido a fósforo y ahí está activo. Entonces, cuando lo fosforila, se inactiva entonces la síntesis ya. Y si lo inactiva la síntesis significa que, como hemos explicado en el mecanismo anterior, ha liberado, se libera unidades de glucosa 1-fosfato. En este caso, como inactivo,
Entonces, va a permitir la síntesis de glucógeno. Entonces, glucógeno más UDP, glucosa, de N más 1, o sea, incorporó una unidad de glucosa. La glucógeno sintasa sin fósforo es activo. También tiene una contrarregulación, va a actuar sobre un inhibidor 1 activo, utiliza fósforo, lo activa el inhibidor no fosfato, actúa sobre una proteína fosfatasa y va a unir de inactivo, lo convierte, no, acá va a incorporar un fósforo, ¿no? Entonces lo inactiva. ¿Ya? Este es inhibidor. Mientras está actuando un mecanismo, entonces, acá por ejemplo vemos, acá, la insulina. La insulina, en este caso, favorece la glucógeno 6-fosfato, que tiene un estímulo positivo sobre proteína fosfatasa. Pero el inhibidor inactiva esta acción. Ya, luego tenemos este esquema. Dice, el metabolismo de glucógeno está regulado por un equilibrio en las actividades entre la síntesis del glucógeno y de fosforilasa. Y lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Eh, nuestra adrenalina actúa en el hígado, en el músculo. El glucagón actúa exclusivamente en el hígado. Tenemos nuestra enzima fosfodiesterasa, que puede estar activo o inactivo. De igual manera, en las enzimas que tenemos dispuestas y que están relacionadas con la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta enzima? Que luego de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, cuando participa la insulina, se activa la glucogénesis. Va a ser activo las enzimas que facilitan la síntesis de glucógeno. Pero en ayuno vamos a ver en forma gráfica el glucógeno, el glucagón a nivel hepático y la adrenalina a nivel muscular, más bien inician la activación de la fosforilasa para poder degradar el glucógeno. Ya, eso es lo que nos está explicando y los mecanismos que ya hemos observado entre glucógeno sintasa y fosforilasa sinasa. También respecto a que vamos a obtener glucosa 1-fosfato, pero hay mecanismos que van a contrarregular activando la fosfatasa, ¿no? Y la proteína fosfatasa, la cual va a inhibir a la fosfatasa. Este mecanismo de la del metabolismo del glucógeno, que está relacionado con el estado de la salud en cuanto haya alguna deficiencia de enzimas que participan en la síntesis o en la degradación. Vamos a ver un cuadrito. Aquí, por ejemplo, miren, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, es decir, se almacena el glucógeno a nivel citoplásmico, sin embargo, no puede movilizarse, o sea, no puede degradarse. No se degrada porque no hay fosforilasa, por ejemplo, u otras enzimas, ¿no? Por ejemplo, mire, ve, aquí tenemos, y se denomina glucogenosis, ¿no? Glucogenosis de tipo O, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De todos ellos, uno de los más reportados es la enfermedad de Pompe, por ejemplo. Dice, deficiencias de enzimas a nivel de lisosomas. Entonces hay un acúmulo de glucógeno. Escúcheme, este glucógeno acumulado no va a permitir un funcionamiento adecuado, porque si el glucógeno se almacena y no se utiliza, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en ayuno? Si no se degrada el glucógeno, está almacenado, pero no se degrada porque hay deficiencia enzimática, tipo fosforilasa, por ejemplo. Entonces, tiene que obtener energía de otras moléculas. Pero mientras ello ocurre,
Más bien este glucógeno se acumula, por ejemplo, en los pulmones y no puede utilizarse ese glucógeno. ¿Y por qué digo los pulmones? Porque hay músculos que facilitan la inspiración y la expiración. Y si se ha disminuido en forma general la, ese trabajo muscular, entonces hay dificultad en la respiración. Vamos viendo acá primero. Entonces, en la enfermedad de Pompe hay deficiencia de enzimas a nivel lisosomal alfa 1,4 y alfa 1,6, glucosidasa, también denominada maltasa ácida. ¿Ya? Ahora, el cuadro clínico. Acumulación de glucógeno en los lisosomas, variante de inicio juvenil, hipotonía muscular, muerte por insuficiencia cardíaca, hasta la edad de 2 años su límite de supervivencia, variante de inicio en adultos, distrofia muscular. Es una deficiencia que afecta enormemente a la salud de las personas. ¿Ya? Inclusive, es una incidencia de 1 en 1 millón. 1 en 1 millón de personas ocurre esto desde el punto de vista de la salud. Después podemos decir, por ejemplo, eh, acá, glucogenosis tipo 3A, dextrinosis límite o enfermedad de Forbes-Ocori, también es una enfermedad conocida. Deficiencia de enzimas, enzima de ramificante del hígado y los músculos. Manifestación clínica, hipoglucemia en ayunas, hepatomegalia en la infancia, acumulación de polisacáridos, ramificado, característico, límite de dextrina, debilidad muscular. Claro, es una imagen de un paciente, ¿ve? No tiene eh, esa capacidad de hacer movimiento, ¿no? No puede desplazarse y, y es un superviviente prácticamente. Pero vamos a ver qué ocurre a nivel de estas estructuras. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Pompe. Hipotonía, cardiomegalia. Es decir, independientemente de que el trabajo muscular es deficiente, imaginemos eh, las alteraciones que ocurren a nivel cardíaco. Se esfuerza y no hay esa fuerza a nivel muscular que le pueda permitir bombear la sangre adecuadamente. Hepatomegalia, debilidad muscular. Este más es en la parte superior, más es en niños, ¿no? Parte inferior, acá en forma tardía. Acá es forma infantil clásica, acá en forma tardía. De problemas a nivel de locomoción, etcétera.